Bueno, pues en este segundo bloque vamos a conocer la opinión de nuestros habituales contertulios. En esta temporada también nos van a acompañar nuestros amigos, los habituales contertulios que lo han venido haciendo durante años anteriores, y con ellos pues queremos conocer sus impresiones, analizar, desgranar cómo está la situación en la comarca del Valle del Guadalete. Hemos conocido con Antonia Pérez, con la concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca, cómo se espera que sea esa vuelta al cole. Recuerden que se retrasa al día 14, al 14 de septiembre, sobre todo en primaria, y pendientes de cuáles son esas necesidades y de las iniciativas que ha puesto en marcha el consistorio lorquino, que se unen a las ya conocidas tanto por el gobierno regional como también por el gobierno nacional. Esta noche, en este inicio de temporada, temporada 2020-2021, nos van a acompañar dos de los habituales contertulios que nos han venido acompañando también durante meses anteriores. Es el caso de Juan Francisco Soriano y David Torres del Alcázar. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues nada, encantado de volver a estar aquí con vosotros y nada, pues la verdad es que un poquito de morriño cuando me dijisteis que nos veríamos para esta nueva temporada, pues yo ya contaba con estar en el plató, pero bueno, la verdad es que no es lo mismo, esta situación así, pero bueno, tenemos que ir haciendo a lo digital ya de forma con cierta permanencia, por desgracia, pero bueno. Parece que no, pero ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado la situación de la última vez que estuvimos hablando. Parecía Sí, sí. que estaba la cosa un poquito más suave y ahora se ha vuelto a complicar. Juan Francisco Soriano, amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Ángel. Pues nada, aquí el verano se ha acabado, entre comillas, no, es verdad que siempre cuando el inicio del curso no llega a septiembre, uno lo recordaba, por lo menos yo de cuando era un zagán, ¿no? Que era triste, o sea, porque sí, está muy bien volver al cole, pero vamos, en verano yo me lo pasaba bomba, yendo a la playa y jugando con los amigos. Y bueno, vamos a ver, a mí también, un poco como a David, me hubiera gustado que estuviéramos allí en vivo, en el estudio, pero bueno, las circunstancias no parecen ser las mejores. Y nada, vamos a intentar arrojar un poco de luz si somos capaces sobre algunos de los temas de actualidad, aunque yo ya advierto que ni siquiera yo mismo soy capaz de tener ya muy claros algunos asuntos, porque esto cada día es más confuso, hay más información y diversa y cada vez cuesta más, la verdad, tener una idea clara de casi nada, pero bueno, vamos a intentarlo al menos. Los cambios de timón, esos cambios de Sí, sí, es orientación, que que primero una cosa, luego otra, primero blanco, luego negro, luego amarillo, todo esto está haciendo el que incluso pues, la ciudadanía, la población, pues cada vez esté más liada. Antes de entrar de lleno en materia, como decís, quiero vivir o quiero que nos expreséis cómo habéis vivido este verano. David, ¿cómo lo habéis vivido este verano que ha sido tan diferente? Bueno, pues la verdad es que, bueno, vosotros sabéis que nosotros aprovechamos para hacer un gran viaje en familia, para aprovechar ese tiempo, que aunque es verdad que nos vemos mucho, pero hacemos poca vida familiar, porque por la locura que llevamos siempre los tres que somos de familia, ¿no? Pero bueno, este año no ha podido ser, sí que hemos hecho una pequeña escapada a París y a Ámsterdam. Bueno, entiendo que ahora quien esté oyendo diga, "Oh, pues buen viaje", sí, bueno, pero Sí, la verdad es que comparado con otras cosas que solemos hacer, pues se nos ha quedado un poquito corto, ¿vale? Pero ajá. bueno, la verdad es que bien. En general, por allí, en París, muchísimo turismo, pero muchísimo turismo. O sea, unas colas interminables en todos los monumentos, en todos los palacios, en todos los museos. Muchísima gente, las cafeterías a reventar, muchísimo, muchísimo turismo. En Ámsterdam menos, eh, no era lo que suele ser Ámsterdam de gente, de turismo, pero en general bien. La gente en París se respetaba bastante más las medidas el distanciamiento, el gel hidroalcohólico. La mascarilla no era obligatoria, pero aún así había bastante gente que la llevaba. Por contra, en Ámsterdam, de hecho, nos paró una señora mayor, me paró y me dijo que me quitara la mascarilla, que la mascarilla no era necesaria, que no servía para nada y que me la quitara. Y digo, señora, yo he decidido ponérmela y soy libre de ponérmela. Que se la tiene que quitar. Bueno, obviamente seguí mi camino, pero eso es lo que impera un poco en los Países Bajos, es la sensación esa de que no es necesaria y no la lleves porque además influye en esa imagen de histeria colectiva un poco
claro que nosotros estamos tan acostumbrados ya que, bueno, me pasa que cuando veo una película digo, uy, se están acercando. O sea, no sé si les pasará a alguien más, pero a mí me pasa ya, ¿sabes? O sea, que ya tengo la sensación esa de que, uy, se están acercando, no llevan la mascarilla, parece que ya está como muy implementada, ¿no? Y bueno, pero en general muy bien. O sea, hemos intentado desconectar un poquito y ya estamos aquí al pie del cañón. Pero lo que sí y lo quiero volver a destacar porque es cierto que en Italia está funcionando muchísimo el turismo, la gente ha podido ir, han tenido las medidas que han dispuesto su gobierno correspondiente, pero han tenido muchísimo turismo y por tanto la economía ha podido seguir funcionando de ese gran motor. No se nos olvide que España y Francia junto con Estados Unidos son los 3 grandes países del mundo en el ranking turístico. España, por contra, pues decidimos cerrar todo lo que pudiera ayudar al turismo y bueno, así no ha ido. O sea, no tenemos más que verlo. Todo vacío. Ajá. Y la situación pues bastante mal. Choca, la verdad es que lo que nos está detallando y lo que nos está describiendo pues choca con la situación que hemos vivido en España, mucho turismo nacional y muchos ciudadanos que han aprovechado pues para hacer turismo interior, lo que es el turismo en el propio país. Se ha aprovechado también para algún viaje, pero yo creo que han sido los que menos. Y Juan Francisco Soriano ha aprovechado para hacer algún viaje, ha estado en Lorca. ¿Cómo ha vivido este verano tan atípico? Pues mira, que claro, ha sido desde luego atípico y además yo no me he ido de Lorca, es que no he ido ni a la playa, pero entre otras cosas porque no he tenido tiempo. Estamos organizando bodas, que si Dios quiere me caso dentro de unos días y claro, pues con esos preparativos, pues la verdad es que tampoco está la cosa para irse. Y luego, por otro lado, pues tratando de tener prudencia, pues por eso mismo también, ¿no? Pues como ha ido evolucionando el tema de la pandemia, que la verdad es que no ha sido muy halagüeño. Bueno, yo el verano he estado muy tranquilo, lo he vivido con tranquilidad, pero es verdad que no he hecho grandes cosas, es verdad que uno casi siempre aprovecha el verano para hacer algo distinto, para viajar, para desconectar, pero la verdad es que yo no es mi caso, no ha podido ser así porque las circunstancias mandaban y luego por también cuestiones familiares, como tenía que estar cerca y a mano para echar una mano en cosas, bueno, un verano tranquilo, pero sí un poco con la zozobra, ¿no? Un poco la zozobra de ver que el tema de la pandemia otra vez nos descontrola y que es lo que mediatiza nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues eso la verdad es que es complicado. Es cierto que, bueno, cada uno es como es. Yo tengo una moral bastante poderosa, afortunadamente, pero entiendo que no todo el mundo lo llevará igual. No sé, ahora entraremos en materia, pero la verdad es que sí que me sorprende un poco lo que contaba David, ¿no? Porque no sé, es que no termino de entender qué es lo que está pasando en algunos niveles porque no lo termino de comprender bien por qué está pasando, por qué en España esto está tan descontrolado y en otros países que, según parece, el turismo está más abierto y tal, y sin embargo lo llevan mejor cuando aquí estamos tomando medidas muy restrictivas. No es que aquí en España nos lo estemos tomando a chufla. No sé, la verdad es que a mí me confunde un poco esta situación y me cuesta analizar el porqué de las cosas. No es sencillo, no sé, iremos viendo. Ahora, cuando entremos en cosas más concretas, a lo mejor podemos aclararnos. No sé si David nos puede explicar algo, porque a lo mejor puede estar más controlado el traspaso de viajeros de un país a otro, o más difícil la entrada o los requisitos son más exigentes de un país a otro o no, o en eso a lo mejor no tiene nada que ver. Yo te voy a decir, mira, nosotros, yo de paso he hecho alguna visita técnica por el tema de mi doctorado, que ha sido un poco también la razón por la que nos hemos obligado un poco a salir. O sea, se ha juntado un poquito todo, el querer salir y el tener la necesidad por el tema de la investigación de mi doctorado, que tenía que salir, sí o sí. Entonces, sí que he analizado un poquito algunas situaciones y es verdad que, por ejemplo, si en lo que es el tema concreto de gestión de museos sí que se ha hecho en España bastante más restrictivo que en otros sitios, pero hay otras cosas, por ejemplo, que son curiosas y que yo estoy convencido que tienen que ver. Mira, nosotros nos dimos cuenta que en todos los países, o sea, en los 2 países y en todos los transportes públicos que podíamos usar, que no usamos mucho, cuidado, porque usamos mucho coche privado con chofer con mampara, ¿vale?
porque con toda la seguridad en estas circunstancias son pocas, ¿no? Pero aún así usamos un poco tanto el AVE que nos llevó de París a Ámsterdam, como un tren que nos llevó de la Avenida de Saint-Denis a la Gare du Nord. Y sí que te digo que, por ejemplo, esa cultura del frío que tenemos en España no la tienen ellos. Y me explico. Por ejemplo, nosotros vamos a cualquier edificio y está cerrado a cal y canto con aire acondicionado. En invierno, cerrado a cal y canto con la calefacción. Por contra, en estos países, y en Italia lo hemos visto muchísimos años, este año no hemos ido, pero siempre, o sea, todos los años vamos alguna vez a Italia, en algún momento del año, ellos tienen, por ejemplo, el metro va con el aire acondicionado, la calefacción, pero lleva las ventanillas abiertas. El tren lleva las ventanillas abiertas. Los autobuses llevan las ventanillas abiertas, a pesar de que lleven la calefacción. Se va reciclando el aire continuamente. Yo estoy convencido que eso tiene algún tipo de repercusión en la incidencia de la pandemia. Y aquí es verdad que tenemos esa cultura del frío que incluso llegamos al punto de que en casa abrimos las ventanas para ventilar, pero precisamente para eso, para ventilar, y enseguida cerramos la ventana y ponemos el aire o la calefacción. O sea, eso tiene mucho que ver con la cultura del frío española. Igual que la cultura, por ejemplo, de echarle hielo a todo, que en este caso no afecta, pero eso se habrá dado cuenta la gente que está acostumbrada a viajar, que eso de ponerle hielo siempre al vaso y sea la bebida que sea, lógicamente menos el vino y la cerveza, pero eso es una cultura de frío muy española. Yo recuerdo hace 20 años que te plantabas en Italia, pedías un cubito de hielo y te lo sacaban como si fuera un diamante. O sea, era una cosa muy extraordinaria. Estamos hablando de un país que tiene una temperatura, una climatología muy parecida a la nuestra. Entonces, yo estoy convencido que tiene mucho que ver con, aparte de que las propias autoridades no han puesto cortapisas de ningún tipo. A Francia a mí no me pidieron ningún tipo de certificado de ningún tipo. En Ámsterdam no me pidieron ningún tipo de certificado de ningún tipo. Y es verdad que tú, como digo, en Francia, mucho respeto, pero eso va con la cultura de la gente. En Francia en general, la cultura francesa es más distante, más respetuosa, más formal, ¿vale? Y en Ámsterdam, pues lógicamente aquello era más viva la Virgen, ¿vale? Aquello diferente. Pero sí que es verdad que yo estoy convencido y creo que es un punto que habría que trabajar mucho, que es el tema de la ventilación de los espacios, ¿eh? De hecho, yo en mi instituto estoy planteándome desmontar ventanas, desmontar ventanas para obligar a que estén abiertas, porque si no al final las acaban cerrando porque les da frío o lo que sea. Vamos a hablar precisamente del tema de educación porque es uno de los puntos más calientes que tenemos ante el inminente inicio del curso. Estaba previsto en Lorca para primaria para el próximo día 9 de septiembre. Esa información, ese comunicado que emitía la Consejería de Sanidad y el Gobierno regional se traslada más tarde, se traslada al 14 de septiembre concretamente para primaria. Y bueno, pues la verdad que una situación que muchas familias, muchos papás, muchas mamás están pendientes porque es seguro ahora mismo llevar a los niños al colegio. ¿Cuáles son las medidas que se están utilizando y que se están poniendo en marcha, no solo a nivel nacional y regional, sino también a nivel local? En los diferentes boletines informativos hemos estado hablando de esas iniciativas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Lorca para el comienzo del curso. Se van a repartir cientos de litros de gel hidroalcohólico, se va a repartir también más de 15.000 mascarillas dependiendo de las necesidades de cada uno de los centros, ventilación 10-15 minutos 2 veces al día, bueno, una serie también de un plan especial de desinfección de lo que son las aulas y también lo que son los recreos. Esa persona, esa figura del policía tutor importantísima que también recalcaba el alcalde de la ciudad, José Mateos, para el control de accesos y tanto de entrada y salida de los niños a los centros educativos. Juan Francisco Soriano, vamos a empezar por ti en primer lugar. ¿Qué te parece cómo se está planteando la vuelta al cole? ¿Es prioritario, es importantísimo el que sí o sí vayan los niños a los centros educativos? ¿Cómo se podría ver y analizar esta vuelta al cole que tanta preocupación y tantos quebraderos de cabeza no solo está llevando a las familias, sino también a la familia educativa y, por supuesto, a los políticos? Pues mira, yo, aunque sea raro en mí, no tengo una respuesta de sí o no o clara a esta pregunta, porque veo muchos criterios a poner en la balanza, ¿no? Y no lo veo sencillo. Es que no lo veo sencillo, de verdad y además me preocupa mucho el ver que se sigue dividiendo a la sociedad y se sigue utilizando mucho los criterios en España de la izquierda y la derecha, y si según donde gobiernen unos y otros y lo hacen bien o lo hacen mal. A mí todo esto ya me cansa mucho porque no le veo, cada vez le veo menos sentido. Yo tengo sobre todo sensaciones, porque la verdad,
yo no me atrevo ni a decir ni si es correcto o incorrecto, ni si tal. Yo pues, hice una publicación hace no mucho en la que decía que lo que no me parecía de recibo era que se iniciara el curso si a los 10 o 15 días iban a mandar a los niños a su casa. Y yo la sensación que tengo es que vamos siempre por detrás del virus. O sea, yo la sensación que tengo es que en España siempre vamos por detrás. En ningún momento hemos sido capaces de ponernos por delante. Y cuando digo ponernos por delante, no es que haya contagio cero o una expresión que me da mucha rabia, la de garantizamos la seguridad. No, no, eso es imposible. El riesgo cero no existe. Eso no existe. Podemos hacer 10 millones de medidas que el riesgo cero no existe. Eso tenemos que partir de esa base. Bien, esto de que digo de que vamos por detrás es que de repente lo del arranque del curso nos ha explotado a finales de agosto. O sea, uno tiene la sensación de que en abril no sabíamos que en septiembre empezaba otro curso. Y esa sensación es la que a mí más me entristece y un poco me hizo entrar en palabras de la tierra, en renegadero de todos los políticos. Pero cuando digo todo, es todo. O sea, desde el gobierno de la nación, pasando por el de la comunidad autónoma hasta el ayuntamiento. Porque a mí me entra como una desazón de decir, pero bueno, esta gente, si han estado pensando en el inicio del curso antes, lo han disimulado muy bien. O sea, tiene muy mala pinta todo esto. Entonces, a mí lo que me molesta sobremanera es, si yo soy de derecha, la culpa es del gobierno central, que la ministra no sé qué tal. Vale, pues yo voy a decir, entonces voy a decir, vale, tenéis razón, el gobierno de la nación se ha quitado de en medio y la ministra es una inútil. Estoy de acuerdo. Si soy de izquierda, es que la comunidad autónoma, que es la que tiene competencia de educación, no la ha hecho bien, está improvisando y tal. Pues también les doy la razón. Entonces yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Curioso, ¿no? O sea, esta división, yo quiero establecer esto como primer punto para superarlo. Entonces yo aquí veo en la balanza hay que poner dos cuestiones. Una es el derecho de los niños a ser educados y hasta qué punto es grave que los niños estén sin escolarizar otro curso, que a mí me parece que es gravísimo y que es un problema muy serio para el país, para las familias y para los propios niños. Y en el otro lado de la balanza está la salud de los niños y de sus familias y de los propios profesionales que trabajan con ellos. Pues a mí me resulta bastante complicado inclinar esta balanza hacia un lado o hacia otro, porque me parece que ambas dos cuestiones deben ser prioritarias. Esto es un problema serio. Ahora, vamos a lo concreto. Estas medidas de retrasar el inicio del curso, por ejemplo, a mí la sensación que me da es de improvisación y de que lo que hacen es generar más alarmas y caos entre la población, independientemente de que esté bien o no la medida. Y luego hay otra realidad, veníamos de felicitarnos, qué maravilla, hemos doblegado las curvas, España ha vencido al virus, estos eslóganes os suenan, que yo cuando lo oía yo me espantaba, digo, pero bueno, ¿pero qué pasa? Que el virus ha desaparecido. Nos vamos de vacaciones, volvemos y el virus nos está comiendo otra vez. No entiendo nada, ¿no? En definitiva, el arranque del curso a mí me genera todo tipo de dudas. Luego también se puede decir, yo no soy padre, no tengo hijos. A lo mejor si tuviera hijos, la balanza se me inclinaría con más facilidad hacia un lado que a otro. Pero también luego está el tema de la conciliación familiar. Si los niños no van al cole, ¿qué hacen los padres? Colgarse del palo mayor. O sea, es que el tema es muy complejo. Y luego, no sé si este tema vamos a tener más intervenciones, pero por no irme a temas muy concretos. Por ejemplo, a mí me consta que los famosos 73 millones de euros estos que del gobierno central se han dedicado a educación, que se han destinado a los centros. Esta mañana hablaba con el director de un centro que me ha dicho que había recibido 13.000 euros que los han invertido en tablets, en equipos para tal, y que de hecho han conseguido tener una tablet para cada familia y tal. Bueno, ¿hay recursos? Sí. Ahora mismo tenemos una discusión con el tema de los profesores, de que se van a contratar 800 nuevos, dice la consejería, el PSOE dice que 1.500. A mí esa discusión me parece peregrina y absurda, porque
800, 1500 o 5000. Yo sé, esto está. Bueno, no sé, yo quizás voy a dejar mi turno a David, que es el que se va a encontrar el pastel, o se lo ha encontrado ya directamente. Me lo encontré esta mañana. Bueno, me lo encontré ya, pero esta Se lo mañana ya encontró ya físicamente a decidir y a ver qué nos cuenta, concretar. porque luego podemos, si queréis, en temas más concretos sobre este arranque del curso, debatir. Pero ya os digo que, como resumen de mi intervención, yo veo aquí que hay una balanza que es difícil de inclinar entre el derecho a la educación, lo importante que es la educación para los niños y que tengan un curso normal, y el tema de la salud, que como he dicho, esto de garantizar la salud, por favor, que nadie hable de garantizar, porque garantías no hay ninguna. Riesgo cero, efectivamente, como dice Juan Francisco, no existe. Y además había un estudio, y hay un estudio en el que fíjense que por un niño infectado de COVID-19 en un centro educativo podría llegar a alcanzar a 800 personas. O sea, fíjense lo que puede ser un niño infectado de COVID-19 o un niño que tenga COVID-19 en un centro educativo. Y luego, también, como dices, algunos hechos puntuales, porque también comentaba el consejero Manuel Villegas, me parece, o a nivel nacional, creo que fue, que comentaron que no entendían o que no le cabía en la cabeza el que un padre, teniendo su niño con fiebre, lo hubiera o lo fuera a llevar al colegio. Cuando no tienes a nadie con quien dejar al niño y cuando tienes que ir a trabajar y cuando tu sueldo depende de esa jornada laboral que eches en esa mañana, llevas al niño al colegio y a lo mejor no te das cuenta si tiene fiebre o no tiene fiebre, o si tiene fiebre, pues intentas dejar al niño en el colegio. David, situación, ¿cómo lo ves este tema tan complicado, como ha dicho Juan Francisco, que es muy difícil de nivelar la balanza? Sí, no, es complejo, pero vamos, de todas, está clarísimo. Mira, yo aquí destacaría, hay dos derechos fundamentales que chocan entre sí. El primero, que para mí va por encima de todo, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida, el proteger la vida, que es el bien más preciado que tenemos, tiene que prevalecer sobre todos los demás. Lógicamente, el de la educación es uno de los fundamentales. Los fundamentales. O sea, es que si después del derecho a la vida en sí, con los que cuelgan de él en sí, yo creo que posiblemente el de la educación será el más importante. Pero es cierto que en este caso es que chocan entre sí. Posiblemente una situación anómala, diferente, por desgracia no es la habitual, pero chocan entre sí. Entonces, es verdad que aquí, como bien decía antes Juanfra, tenemos por un lado que tenemos un gobierno nacional que su función tiene que ser la de marcar las directrices generales, que ha tenido tiempo para marcar esas directrices generales, unas competencias autonómicas, cada comunidad autónoma tiene las competencias, pero esas competencias están limitadas, están enmarcadas, no pueden salirse del marco que establece el gobierno de la nación a través de las leyes. La ley de educación es una ley orgánica. ¿Por qué? Porque es una ley de un derecho fundamental y cuelga directamente de la Constitución, dentro del ranking de la legislación, ¿no? Entonces, han tenido tiempo para, con carácter de urgencia, con procedimiento de lectura única, como lo establezca el procedimiento en las Cortes Generales, para poder haber cambiado lo necesario, y seguro que hubieran podido llegar a un acuerdo en este tema, o incluso haber modificado mediante Real Decreto de forma puntual algunas cosas, como podían haber hecho, por ejemplo, para acabar el curso anterior y no hicieron. Y al final nos echaron la pelota a los profesores. Bueno, pues si tienen 4 o 5, pues buscamos la fórmula para que promocionen. No, perdone, dice la ley claramente que con 4 o 5 no promociona, que se queda. Tiene que repetir, a menos de que haya repetido ya en esa etapa. O sea, es que esto no funciona así. Entonces, claro, eso surge muchas veces, yo creo, que de no saber lo que ocurre realmente en la aula. Pero que eso es un mal de la política española en general. Pero no de la aula, sino en general de no conocer la realidad del pie de obra, del campo de guerra. Porque cuando el señor Illa se tira de los pelos y cuando le dicen que lleva al niño con... Si yo no estoy diciendo que no tenga razón por la que lleva al niño con fiebre, la realidad, que lo que hay que hacer es ser pragmático y decir, vamos a ver, ¿cuál es la realidad? La realidad es que los padres, algunos, más de los que parecen, llevan a niños con dolores, con diarreas, con dolores de barriga, con vómitos, con fiebre e incluso con dolores menstruales, que los llevan, claro que los llevan, es una realidad. ¿Que algunos lo llevarán conscientemente, otros porque no tienen otra opción y otros porque no lo saben? Claro. Pero la realidad es que en las aulas
A las 8:15 de la mañana un nene a las 8:20 está bajando al despacho de dirección diciendo que le duele la barriga. ¿Qué pasa? ¿Que ese dolor ha sido generación espontánea? ¿Que a las 8:15 llega y a las 8:20 tiene fiebre? ¿Ha sido generación espontánea? Pues claramente no. Vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que sean los padres los culpables, no estoy diciendo que lo lleven a sabiendas, que habrá quien lo lleve a sabiendas, habrá quien lo lleve porque no tenga opción, habrá otros porque pero esa es la realidad. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar una solución a eso, que yo no estoy diciendo que la solución sea sancionar a los padres, porque además voy a más. Venga, vale, el padre firma el documento famoso que dice el ministro, la declaración responsable de que no voy a llevar a mi niño enfermo al instituto o al colegio. Bien. Y resulta que el niño, por la circunstancia que fuere, a las 12 de la mañana le da fiebre. Entonces resulta que ¿cómo demuestra el padre que cuando lo llevó no tenía fiebre? ¿Cómo demuestra el Estado en este caso de que cuando lo llevó a las 8:15 tenía fiebre? O sea, es que es absurdo. Ese documento no tiene razón de ser. Es simplemente querer hacer otro papel más de esta interminable burocracia que hemos heredado de Castilla, que es interminable y que no sirve para nada. Si no llevas a tu hijo al instituto, pero si al final la propia burocracia al final se come todo el procedimiento y al final acaba en unos tribunales que están saturados, que si ya tarda años. Si yo muchas veces cuando recibimos la notificación en el instituto, resulta que van a nombre de 2 directores anteriores al actual. O sea, para que vean el ritmo que lleva la justicia. De lento. Que como se decía antiguamente, que se ha ido a zagar a Mili y estás todavía con el tema del asentismo. Que no. O sea, esto está claro que esto está mal planteado, pero porque hay improvisación, porque hay a todos los niveles, a todos los niveles. Es verdad que desde los centros se ha trabajado mucho. Se ha hecho un plan de contingencia en base a una idea, un modelo que se mandó de la consejería. Yo no he recibido, te digo, yo soy el secretario, yo no he recibido 12.000 euros, ni muchísimo menos, vamos, no he recibido ni la 10ª parte de lo que me están diciendo. Ojalá fuera así. No digo que no lo vaya a recibir, pero por ahora no lo hemos recibido. Pero es verdad que ahora mismo los centros hemos estado trabajando también sin saber muy bien el marco en el que nos íbamos a mover. ¿Por qué? Porque nos anuncia una situación, después la reunión con el ministerio sale otra situación, que también tenemos asumido que durante este curso escolar, al menos, que yo no sé yo si esto se alargará incluso un poco más, resulta que vamos viendo que hay que tomar decisiones, al margen de la improvisación, hay que tomar decisiones muy al día. Y eso es una realidad, y lo tenemos asumido. Pero lo que no puede ser tampoco es que muchas veces nos encontramos en ese territorio de nadie, como te he dicho anteriormente. Mira, nosotros planteamos esta situación que finalmente se va a hacer aquí en la región de Murcia. Se planteó en una reunión en la que 800 directores de la región de Murcia lo plantearon en julio. En julio plantearon esta situación de la semipresencialidad, con una diferencia, y es que desde los centros educativos se planteaba hasta tercero de la ESO incluido. O sea, que primero, segundo y tercero de la ESO y los colegios fueran presenciales. Precisamente a sabiendas de la situación de la conciliación familiar. Pero tú en un cuarto de la ESO, que ya tienes 14, 15 años, 16 años incluso algunos, tú no necesitas que el papá esté en casa. El nene puede estar solo en casa, porque ese nene ya no tiene la necesidad de que el papá esté en casa. O sea, en este caso viene un día, al día siguiente está en casa, hace las tareas que se le encomiendan, al día siguiente vuelve al instituto y se pueden ir controlando esas tareas sin ningún tipo de problema. Y además tiene una ventaja, y es que estás bajando la ratio automáticamente a la mitad. Si tú además dotas a los centros de medios para poder crear esas barreras físicas que ayuden a minimizar el riesgo, que como bien ha dicho Juanfran, el riesgo cero, mentira, el garantizar el riesgo cero, eso es imposible, pero por lo menos que se pongan los medios. Y luego hay otra cosa, que toda la normativa que están sacando a nivel nacional, y digo a nivel nacional en concreto porque la regional aún hay cosas que están sin terminar de definir, lo que están planteando desde Madrid es claramente para un colegio, no para un instituto. Yo creo que la ministra Cela se lo ha olvidado cuando ya estudió. Pues ahora pregunto yo, venga, un nene es positivo y entonces dice, se pone automáticamente en cuarentena los 30 del grupo y el profe. Es que se le olvida a esta señora que en un colegio es un maestro el que le da todas las asignaturas, pero es que en el instituto tiene 9 profesores. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos los 9 profesores y los ponemos en cuarentena. Bien. Y entonces hay 9 grupos que no tienen profesores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el instituto? Quiero decir que muchas veces se plantean las cosas porque no preguntan, vuelvo a decir, no se van a la trinchera. Que pregunten y se informen. Y luego hay otra cosa. Están haciendo una normativa pensando que, y lo digo con cariño, y por darle un toque jocoso a esto, porque estamos ya en un nivel de seriedad alto, que los niños no son gatos de escayola, que los niños se mueven,
que los niños interactúan. Que los niños no son autómatas que si tú le dices no te muevas de esa losa o mantén una distancia de 1,5 metros con el otro, la vas a mantener. Ahora dice, bueno, pues podrán hacer descanso de las mascarillas, pero yo creo que eso, así sin más, ¿quién va a controlar eso? ¿En qué circunstancias? ¿Ventilado o no ventilado? O sea, que esto no está... Bueno, que las puertas estén abiertas. ¿Qué hacemos con las puertas de los baños? Porque no pone excepciones. Es decir, que la normativa hay que plantearla un poco más con tiempo o con seriedad, trabajándola y, como bien dice Juan, sin tanta improvisación. También se hablaba de una persona encargada por centro de ese seguimiento de protocolo. Pero ahora pregunto, venga, tú mismo, tú eres profesor de lo que sea, profesor de comunicación audiovisual. ¿De qué conocimientos tienes tú de eso? Nosotros planteamos desde los centros algo que hace años que se está oyendo, y es que esa persona que colocan en los centros, que nos den extra, que hoy hemos recibido la comunicación de que vamos a tener 2 profesores extra, muy bien, pero lo suyo es que manden un enfermero. Una persona del mundo sanitario que tenga un criterio. Pues ahora yo pregunto, venga, yo me pongo en puerta del instituto, les tomo la temperatura. Perdona, David, como están los centros sanitarios también, como está el tema Pero personal hay. Personal hay. La bolsa está también en la región de Murcia, no hay. Sí, bueno, pero bueno, ¿y por qué se van fuera? Claro, se van fuera porque han abierto bolsas antes en comunidades limítrofes que en la región de Murcia. Y entonces los especialistas, los sanitarios han aprovechado para irse a Almería, para irse a Albacete, para irse a Alicante, y ahora cuando han ido a tirar de especialistas en la región de Murcia se han encontrado que la bolsa está a cero. Claro, pero un primo mío, primo hermano, resulta que está trabajando en Asturias desde hace 1 año y pico. No ahora por el COVID. ¿Por qué? Porque aquí no tenía nada que hacer. O sea, que personal hay. ¿Y cuantísimos amigos tengo yo que son enfermeros que están en el Reino Unido? O sea, profesionales hay. El problema es que muchas veces no se plantean bien las cosas. Yo hablaba con un ex gerente del área sanitaria y me decía el famoso problema que hay con los dermatólogos en Lorca. Y me planteaba que él, en su mandato, hizo lo imposible por conseguir un dermatólogo, para que estuvieran aquí permanentemente. Pero bueno, al final la propia administración le comía, la burocracia le comía y le imposibilitaba el poder garantizar que la zona sanitaria de Lorca tuviera un dermatólogo, que yo ahora mismo, a fecha de hoy, no sé cómo estará. Pero vamos, la última vez que me dieron las erupciones que me salen de vez en cuando, pues, ¿qué quieres que te diga? Tuve que ir a lo privado, que luego pues, te derivan a lo privado, quiero decir, y luego la sanidad pública le paga al privado. Pero bueno, volviendo a lo que íbamos. Nosotros planteamos esa necesidad, a lo mejor de un sanitario. Pues nos van a mandar un profesor, muy bien, pero es que un profesor de historia, de tecnología como es el compañero Juanfra, de dibujo como soy yo, de matemáticas, ¿qué sabemos nosotros de eso? ¿Qué criterios podemos tener? O sea, yo le tomo la temperatura, tiene 36,3, no llega a 36,5. Entonces, ¿qué hago? Y tiene 2, ¿qué hago? Y el Zaga me dice que se siente regular, ¿qué hago? O sea, un enfermero lo coge, lo llevará, le hará todas las pruebas que tenga que hacerle dentro de las posibilidades y de sus protocolos, que para eso son profesionales, y tomará una decisión, llamar al padre para que se lo lleve, llamar al 112 para que se lo lleve al hospital, o simplemente ponerlo en cuarentena o decirle, mira, nene, esto no pasa nada, ponte la mascarilla y para arriba. Yo no lo sé, pero yo no tengo criterio para tomar esa decisión. Y además, una decisión que afecta a un conjunto de una comunidad educativa, que son, en nuestro centro, que no es grande, son casi 600 personas. Y no es grande. O sea, imagínate en un centro tipo el Ibáñez Martín, el Rojinés, que están hasta la bandera, que están saturados. Otra. Han elevado la ratio este año en esos centros. Con lo cual, en vez de bajar la ratio, este año la han subido. Con lo cual tenemos más alumnos por aula de lo que deberíamos de tener en condiciones normales. Pues, y encima el COVID, o la COVID. Pues los médicos dicen que el COVID y la RAE dice que la COVID. Bueno, pues lo que sea. Vamos a decirle COVID. Pues así estamos. Quiere decir que la situación es compleja. Que es verdad que posiblemente aquí, y lo digo sinceramente, a lo mejor aquí a nivel de la región de Murcia está todo más planteado, o sea, más planteado quiero decir, no mal planteado, sino más planteado, también porque se ha hecho mucho trabajo por parte de los equipos directivos y finalmente también se ha hecho se ha oído bastante a ese colectivo, aunque en julio se escuchó, el 30 de julio se echó por tierra, pero yo también te digo que estoy convencido que es una maniobra de comunicación política que también es lógica. Tú tienes que comunicar a la sociedad para que se tranquilice, para luego incorporarse más tarde en la realidad. Eso es como cuando las mascarillas. Sí, claro que sabían que era necesaria antes, pero si cuando no había dices que es obligatoria, ¿qué creas? Una histeria colectiva que eso no hay quien lo baraje. 47 millones de habitantes como pollos sin cabeza buscando mascarillas. Ahora,
Tienes que decir que no es necesaria, que no es obligatoria, que es recomendable, porque no hay para comprar. Ahora dices que es obligatoria, claro, pero es que mascarilla ahora tenemos para aburrir. La improvisación, Juan Francisco Soriano, ¿no? Que una vez más parece que también llega al tema educativo. Apuntes que querías comentar anteriormente. A ver, si es cierto que si es que aquí el problema es que se polariza, como yo decía, y se llevaba. Fíjate que ni David ni yo estamos tratando de obviar el debate político del PSOE, el PP, el otro, el de la moto, porque es que eso ya es, aparte de que es cansino, es que no tiene fuste ninguno, o sea, Es que no lleva a ningún lado. es que no lleva a ningún lado y ya nos cansa, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que es verdad que sí se han hecho cosas en la región de Murcia en educación. Lo ha dicho David, que hay un plan de contingencia, que quiero decir, que no es que se haya dejado abandonar la suerte y no se haga absolutamente nada, que es el extremo que defienden unos. Y luego yo también entiendo la postura del ministerio, que es normal. Si el Ministerio de Educación dice que tiene que haber cursos, claro, sí, es que eso es lógico y hasta razonable. El problema viene cuando yo, me repito de nuevo, siempre tengo la sensación de que vamos por detrás del virus. Y luego de que no hay una respuesta, no hay una respuesta clara con una que a los ciudadanos les transmita certidumbre. Si el problema viene desde, yo ya lo dije en su momento, como nos engañaron al principio, antes de la pandemia, porque eso está claro que nos engañaron, o sea, no puede ser que el día 7 de marzo estaba estupendo irse de manifestación y una semana después nos encerraran 2 meses con el encierro más serio de toda Europa occidental y que después de 2 meses y otro mes y medio de desescalada, pues la gente no ande despistada. Es que se ha sembrado y luego tenemos la desinformación absoluta que corre por todos lados, porque claro, ahora ya vamos, en este año han aparecido pues yo no sé cuántas religiones nuevas, los del 5G, los del chi, los del no sé qué, yo qué sé, claro, ya la gente está loca perdida. Bien, entonces nos encontramos ahora mismo con esta incertidumbre que yo lo que veo en la gente es que muchos padres tienen miedo de llevar a su hijo, hay mucho miedo, no hay una certidumbre de si el curso va a continuar, porque claro, cuando hemos visto esto de que un día 7 de marzo no había ningún problema y el día 14 de marzo estábamos confinados en nuestras casas, pues claro, la gente piensa, ¿y quién me dice que no vamos a empezar el curso el día 14 y el día 25 van a cerrar los colegios? Entonces, claro, esa incertidumbre es lo que más daño está haciendo, en mi opinión. Y los políticos no han contribuido a mejorar. Yo voy a decir lo que yo pienso de que para mí los planes que están bien se han quedado cortos. ¿Y por qué se han quedado cortos? Pues porque yo veo que han quedado claras algunas cosas. La primera es que la clase política que tenemos es muy pobre. Eso por un lado. Y por otro lado, la ciudadanía, por motivos que serían ahora complejos y largos de explicar, la ciudadanía estamos muy adocenados y acostumbrados a que los políticos nos saquen las castañas del fuego. Y también demandamos, o sea, por un lado tenemos una clase política que no da el nivel, en mi opinión, pero por otro, una ciudadanía que se ha acostumbrado, y nos hemos acostumbrado, a que los políticos tienen que solucionarlo todo. Y está claro que esto no nos lo pueden solucionar por completo los políticos. Porque, como hemos dicho, el riesgo cero no existe, está tu responsabilidad personal de hacer las cosas bien y dentro de eso puedes hacerlo todo bien y pues es que pilla el bicho, porque esto es así, o sea, no hay nada bien. Entonces, nuestros políticos han sido incapaces de sentarse y ponerse de acuerdo y se dedican a dividir a la sociedad en rojos y azules y siguen con la misma para que estemos el debate de las redes, no hay más que verlo, en vez de darnos soluciones. Y somos tan tontos que vamos detrás de eso. Yo ya no voy a perder ni un minuto en criticar si el PSOE, si el otro o el de la moto. Lo que tenían que haber hecho es haberse sentado, haber tirado a la basura los presupuestos, empezando por los del Estado, y sentarse y decir, señoras y señores, presentamos en orden a lo que nos han dicho un comité de técnicos de verdad, un presupuesto para afrontar la pandemia y la crisis económica que viene.
Bajamos a las comunidades autónomas. Pues yo ahí ya es que directamente para mí ha quedado claro que las autonosuyas, citando aquella película que fue profética a principios de los 80, que era en tono de parodia y decía las autonosuyas, las autonomías no sirven para nada. Para mí ha quedado clarísimo. Esto es un sin Dios. Lo estábamos viendo. No hay enfermeros porque otra autonomía se ha adelantado. Aquí no hay un plan de país, ni hay una cohesión, ni hay nada. El estado de las autonomías es una metía en la cual hay colocados tropecientos mil, pero tropecientos mil, y no sirve para nada. El estado de las autonomías ha fracasado y la pandemia está sacando todas sus vergüenzas porque aquí cada uno hace la guerra por su cuenta. Y esto es un sin Dios, ya os digo. Y entonces, pues a nivel regional digo lo mismo, haberse sentado y haber hecho unos presupuestos de emergencia. Pues no son capaces, está cada partido a la suya, porque cuando yo digo a gente, había que doblar la plantilla de profesores, vamos a ser serios, para doblar la plantilla de profesores o tiran los presupuestos y hacen unos de emergencia en los que destinen el doble de presupuesto a educación o el dinero no sale de los árboles, ¿vale? Porque ahora nos vamos a encontrar un problema cuando dicen, es que en vez de 800 profesores nuevos deberían contratar 1.500. ¿Alguien se ha parado a pensar que hay un porcentaje que por lo que yo he recabado información entre el 10 y el 20% del profesorado, que son personas de riesgo y acogiéndose a sus derechos laborales y a preservar su propia salud, van a estar de baja y que todas esas bajas hay que cubrirlas aparte de los nuevos? Pues eso vale perra. Y no, con esto yo no estoy criticando al profesorado, si es que es normal, si tú eres persona de riesgo y te dice tu médico, tío o tía, que es que te juegas la vida como estés ahí en el cole, pues lo normal es que esa persona de riesgo que tiene una enfermedad y que gracias a ser funcionario tiene esos derechos laborales, que está muy bien que los tenga, que a lo mejor otros que no los tienen, la pena es que no los tengan también, pues se acoge y eso también hay que pagarlo. Entonces, si falta presupuesto es porque tenemos unos políticos que son incapaces de mirar más allá de sus cuitas, de sus peleas, de mis siglas, de mi ideología y todos esos rollos que se ha demostrado que no sirven para nada. A mí no me salva de la pandemia ni el liberalismo ni el socialismo. Ninguno de los dos. Si yo pillo el bicho, el Señor me pille confesado y como además yo soy persona de riesgo, que tenga suerte y no me dé un yuyu de eso y me lleve para adelante. Y no me va a salvar ni el socialismo ni el liberalismo, ni el no sé quéismo. O sea, ya está bien de tomarnos por idiotas. Que se sienten estos señores y cojan y digan, aquí hay un presupuesto de 1.000, voy a hacerlo muy redondo, y si ahora mismo hay 600 que se gastan en cosas que no son prioritarias, fuera y todo eso para sanidad y educación durante un año o dos, sanidad y educación y para ayudar a las empresas y gente que tiene que estar cerrada, en sectores ruinosos, gente que tiene que comer. Si no, aquí estamos dando vueltas y moneando y el PSOE y el PP y la madre que lo trajo al otro. Esto es un rollo macabeo y los ciudadanos están cansados. Entonces, vamos a ver, yo creo que eso es lo que se debería haber hecho y como no se ha hecho eso, ahora nos encontramos en esta situación de incertidumbre en la cual yo lo que espero es que los contagios en los colegios no se disparen, espero, no sé si es mucho esperar, no se disparen y nos veamos dentro de 3 semanas en una feria, no en la que nos gustaría tener, que no la vamos a tener, sino en una feria, como se dice coloquialmente, de ahora sálvese el que pueda, todos a correr y cerrar los centros, que eso sería verdaderamente lamentable. Como bien dice, perdona David, como bien dice Juan Francisco, ha dejado una línea bien clara de que la gente cada vez se está volviendo más incrédula, de que todos estos cambios de timón, lo que la gente está apareciendo mucho negacionista. Yo no voy a llevar al niño al colegio porque no me fío de llevar al niño al colegio porque no lo veo seguro. Yo al niño o no me voy a poner la vacuna porque nos están mintiendo, nos la están metiendo, nos están engañando y no me voy a poner la vacuna. Yo no me creo porque aquí está detrás, es esa línea quizás, ¿no? de los negacionistas que han aparecido ahora, que son muchos. Hemos visto manifestaciones en Berlín, en Estados Unidos, estamos viendo cada vez más manifestaciones en relación a que nos están engañando, nos han engañado y nos van a seguir engañando. David, hay muchos padres que no van a llevar al niño al colegio. Sí, bueno, están, o sea, iba a decir en su derecho, tampoco es exactamente así. O sea, no es exactamente así, pero sí es verdad que ellos pueden plantear así esa situación que luego después llegará el juez y dirá si es así o no.
Ellos tendrán que aportar las razones por las que no lo hacen y en este caso la administración tendrá que decir el por qué ha iniciado, pues eso se tendrá que hacer a través de un procedimiento de asentismo que está arreglado y que al final, como digo, eso primero empieza por el tutor, de ahí pasa al jefe de estudios, del jefe de estudios pasa a servicios sociales y el servicio social le acaba en el juzgado. Si no, se resuelve durante todos esos pasos, cuidado. Entonces, eso es verdad que al final acabará, me consta que muchos padres van a, por lo menos, iniciar ese camino. Mira, yo quisiera decir un par de cosillas. Por lo que ha dicho del dinero, que el dinero no cae de los árboles, claramente, yo hice una cuenta por curiosidad, solo en el municipio de Lorca y solo para secundaria, duplicar la plantilla son 18 millones de euros. Uno de los 8.500 municipios que hay en España. Es verdad que somos uno de los 50 más grandes, de los 8.500, que se dice pronto, pero también es cierto que 18 millones de euros para una ciudad como Lorca es dinero, ¿vale? Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que aquí al final, como decía Juanfran, al final nos hemos acostumbrado a que los políticos lo solucionen todo, pero porque hemos creado una sociedad aborregada. Es verdad que ahora mismo tenemos una sociedad en la que solo hay derechos, no hay ningún tipo de obligación. No hay ningún tipo de compromiso. Estamos en esa sociedad en la que se hace botellón y no se recoge el botellón, pero resulta que somos protectores del medio ambiente. Somos esa sociedad, todos, nosotros, todos, en el que tenemos todas las luces de la casa encendidas, en la que tenemos la calefacción y vamos en manga corta en pleno mes de diciembre, en el que tenemos que estar con el aire acondicionado para no pasar calor, porque claro, es que un poco de calor no puedo pasar. Entonces, al final, y somos todos súper protectores del medio ambiente, pero consumimos a mansalva. Entonces, esa es la realidad que tenemos en la sociedad de hoy. Y luego lo que te digo, derechos todos los del mundo, obligaciones absolutamente ninguna. Entonces, al final, nos hemos acostumbrado a tener un papá Estado que es el que me lo tiene que dar todo. Y creo que aquí lo dijimos también en su momento. Estamos creando una sociedad en la que le decimos, vuelvo a decir, no estoy diciendo que esté mal, pero que se haga. Pero la realidad es que lo que se comunica es diferente a lo que realmente se hace. El famoso ingreso mínimo vital, que al final solo se ha otorgado el 1% de los solicitados. Pero es que tú lo que le estás diciendo a la sociedad es, sin trabajar te doy un dinero. No hace falta que hagas nada. Yo, papá Estado, te lo doy. Por otro lado, sin que estudies, sin que tengas buenas notas, sin que tengas buenos resultados académicos, que no te estoy diciendo que saques un 10, ni un 8, ni un 9. Te doy la beca igualmente. Al final, lo que estamos haciendo es creando esa sociedad en la que se le da todo. Luego decían, a todos esos zagales que están por ahí, tal, que le pongan la multa por la mascarilla. Pero vamos a ver. Primero, que no solo son zagales, punto uno. Hay gente de todas las edades que están sin mascarilla. Yo veo muchísima gente ya talludica que va sin mascarilla por la calle. Pero es que además hay otra cosa, ese zagal de 15 años que no lleva la mascarilla, primero, si no la lleva es porque sus padres no la han educado en que tengan que llevarla, pero no la mascarilla, sino en que hay que respetar las condiciones sociales para respetar a los demás, para que te respeten a ti. Pero es que hay otra cosa, esos 100 euros al final acaba pagándolo el padre. Claro, porque es la misma situación. El papá soluciona los problemas del nene, el Estado soluciona los problemas de la sociedad. Y al final somos esos entes que flotan, a los que se lo dan todo y a los que le solucionan los problemas. Y eso es lo que hemos creado, esa es la sociedad que hemos creado. Y es una pena, pero es la realidad. Y al final nos hemos acomodado a eso. Y los políticos se están aferrando a eso y al final están dirigiendo una sociedad desde... Y yo tengo que decirlo, porque en ese aspecto estoy muy de acuerdo con Juanfran. Tenemos una clase política en general que no está al nivel. Pero es que aparte tenemos 400.000 políticos en un país que tiene la mitad de población, tenemos 800.000 políticos cuando tenemos la mitad de población que Alemania. Y Alemania tiene 400.000 nada más. Si hacemos la cuenta, es que no es que tengamos el doble, es que tenemos 4 veces más políticos en comparación con la población. Es una situación, y estamos hablando de un país súper descentralizado, porque Alemania también está muy descentralizado. Que no es como Francia, que es un país centralizado. Pero aquí la autonomía, yo estoy de acuerdo en que la autonomía no ha funcionado. Yo entiendo que a lo mejor ir a un país centralizado a lo mejor no es muy difícil en un país con estas diferencias de identitarios que además se han fomentado, porque ahora lo último, creo que era San Sebastián la que se iba a convertir en capital del euskera, que iban a quitar toda la cartelería en castellano. Pues muy bien, pues que viajen un poquito y que no sufran más de catetismo. Si tú te vas a Rusia, resulta que las ciudades turísticas tienen las cosas en inglés y en cirílico. En Moscú está todo en cirílico y nadie sabe dónde está. Se pierden. Eso al final no beneficia a nadie nada más que al tonteo del cateto del pueblo. Eso es catetismo puro y duro.
enfermizo, que eso no te lleva a ningún sitio. Un amigo mío que trabajaba allí, presidía una asociación, si resulta que hacía la actividad en vasco solo, se la pagaban entera. Si la hacía en vasco y castellano, le pagaban el 50%. Y si la hacía solo en castellano, no le pagaban nada. Eso es lo que está ocurriendo en el día a día en este país. Pero claro, como eso no se dice porque no interesa, como digo, ¿quién fomentó el gallego, el galego en Galicia? Fue Fraga. En la virtud los derechones de toda la vida. Que esa es la realidad. A las pruebas me remito. Y alguna vez lo he dicho aquí, mis primos que viven en Ribarroja pagan un colegio privado para que sus hijos puedan estudiar castellano. Porque en Valencia los obligan a estudiar solo, no solo, sino el 80% en valenciano. O sea, vamos a poner los pies en el suelo y vamos a aterrizar. Que el problema, lo de la autonomía, no está funcionando. No está funcionando. Y los mínimos que pone el Estado tendrán que ampliarse, aunque le deje, lógicamente, si eso es riqueza. El valenciano es riqueza, el gallego es riqueza, el catalán es riqueza. Pero eso no significa que tenga que prevalecer sobre lo demás. Muchas autonomías. ¿Quién va a leer una tesis doctoral en catalán? Pregunto yo, que estoy ahora con mi tesis doctoral. ¿La escribo en catalán y quién la va a leer? Si la escribo en castellano, tendré un público potencial mucho mayor. O sea, que es sensato en la vida también. Que lo identitario está muy bien y lo dice un lorquino de pro, pero coño, con perdón. Las autonomías se están convirtiendo, se quieren convertir algunas de ellas en pequeñas naciones, en pequeños países, y lo estamos viendo cada vez. En un país globalizado. Sí, efectivamente, en un mundo globalizado van al revés, o sea, van al contrario de lo que deberían de ir. Para ir finalizando, Juan Francisco Soriano, ¿algún apunte? Sí, vamos a ver, hay un tema que creo que es muy preocupante, que es la evolución de la pandemia en Lorca, en nuestro municipio. ¿Qué está pasando y qué va a ocurrir? Mira, yo en primer lugar tengo que decir que como aquí hay gente partidaria de todo, yo soy contrario a los confinamientos. El confinamiento pues lo tuvimos que padecer en la vez anterior, probablemente fue necesario porque no había otra, porque nos pilló el toro, el confinamiento fue muy largo, fue tal, y si es que yo lo que no me explico es que yo creo que el virus, que efectivamente, claro que lo habíamos doblegado, nos ha fastidiado, si estuvimos 2 meses encerrados en nuestras casas, si es que el problema es que casi se nos llevan a nosotros para adelante, ¿no? Entonces hay gente que es partidaria de que hay que confinarlos, que además están, que hacen falta medidas más restrictivas, todo. Yo creo que no, yo creo que ya el problema no es de medidas restrictivas y tal, es de que yo creo que no se está acertando en las estrategias de combate del virus, dentro de que, vuelvo a repetir, que el contagio cero no es posible. Vamos a ver. Yo hago una rápida secuencia. En la región de Murcia, a finales de junio, primeros de julio, apenas había transmisión de coronavirus. Los casos eran prácticamente residuales. Todos sabemos que entró un vuelo de Bolivia, ¿verdad?, con coronavirus, porque parece ser que los aeropuertos se controla poco, hay un control de fronteras inexistente. Y esto lo digo porque el problema es que la sensación que yo tengo es de que vivo en un estado que por un lado tiene centenares de miles de políticos, de gente, de colocados, de normativa y de leyes, pero que a la hora de la verdad no soluciona los problemas importantes, como es el control de las fronteras, ¿no? Vale. Yo no voy a decir que el problema de Lorca sean las pateras, porque además a Lorca directamente no ha llegado prácticamente ninguno. Pero bueno, eso sería para hablar de otra cosa. Pero algo falla en las estrategias del control del virus para que tengamos esta transmisión que dicen ahora que es comunitaria. Yo es que ya no sé, yo me pierdo porque cada día es una cosa nueva. Entonces yo sí quería decir que creo que algo hay que mejorar en las estrategias, como le llaman, de rastreo, de seguimiento, porque algo está claro que algo no estamos haciendo bien. O sea, no es normal que cada día tengamos 40 o 50 casos nuevos en Lorca, de los que se detectan, claro. A mí no me parece normal, teniendo en cuenta que seguimos viviendo con muchas restricciones. O sea, tenemos muchas restricciones para nuestra vida normal. Y yo lo que pido es que se invierta en medios, en esos rastreadores, en rastreadores profesionales, en gente que siga el virus, y que se dé publicidad a las sanciones. Mira, a mí no me gusta criminalizar a la población, y además estoy en desacuerdo. Ahora bien, al que es un insensato, que tiene, ya no digo que esté en cuarentena, es que ha dado positivo y sale a la calle y se va por ahí y tal. Yo quiero
que abra el telediario diciendo no a fulanito de tal, porque a lo mejor eso no se puede, pero que diga, se ha detenido a un sujeto o sujeta que se va a la cárcel directo porque ha puesto en riesgo la salud de la gente. Y a lo mejor eso también es muy didáctico y muy necesario. Y luego sí digo una cosa de la que yo acuso a los políticos lorquinos. Mira, a mí no se me escapa que hay un foco de contagio que son las bolsas de pobreza. ¿Por qué? Porque esta gente a lo mejor se levanta y aunque tenga fiebre se tiene que ir a trabajar porque si no, no come. Entonces no seré yo quien lo juzgue si la persona esta tiene fiebre y se va a trabajar porque no come. ¿Qué narices hemos hecho con Lorca? Que no hemos cargado el sector secundario, el sector terciario, y aquí solo hay agricultura. Y solo hay inmigración y pobreza. Y yo no te lo estoy criminalizando. Si es que esta gente tiene derecho a ganarse la vida, a vivir. Pero si en las bolsas de pobreza se mete el bicho, Lorca no sale del agujero ni en broma. Porque esta gente no tiene las condiciones de higiene que pueda tener, porque no tiene medios, o sea, no es por otra cosa, es porque tiene que irse en la furgoneta por la mañana, tiene que irse con otro, tiene que ir a trabajar sí o sí, porque si no, no come, tiene que estar. Y en Lorca hemos dado lugar a que, yo no lo sé, pero yo voy por la calle y como no se ha tenido un modelo productivo, tenemos una ciudad verdaderamente descompensada y en la que vamos a tener muchos problemas en el futuro. Entonces, este tema de Lorca es muy preocupante y el hecho de que la pandemia esté descontrolada también me preocupa mucho. Tema de los controladores militares que había solicitado también Diego José Mateos, el alcalde de la ciudad. Se van a mandar controladores militares para la región de Murcia y a raíz de lo que comentas, creo que hay mucha insensatez. No en todos los ciudadanos, pero mucha insensatez. Están prohibidos los botellones desde siempre. Cada vez hay más botellones, hay más fiestas ilegales. Policía local hacía hace unos días una valoración, 69 denuncias, más denuncias que nunca en una situación de pandemia, en una situación en la que tenemos que tener más respeto por el que tenemos al lado y más respeto de uso de mascarilla, de distanciamiento social. En una fiesta ilegal hasta 40 personas fueron denunciadas, 7 establecimientos han sido denunciados por exceder ya no el límite interior del recinto, sino también el límite de la terraza. O sea, se están produciendo unas imágenes y se está produciendo, yo creo que decían que íbamos a salir mejores. En algunos casos yo creo que estamos saliendo mucho peor y sobre todo esos ejemplos que se están viendo en Lorca y como nos comentan las autoridades, también es verdad que no puede haber un policía para cada uno de los ciudadanos, pero si los ciudadanos, muchos no ponen de su parte, la situación es descontrolada. Y luego también la situación que tenemos en los centros de salud nos dará para algún programa más adelante, porque la situación también empieza a ser crítica en el Hospital Rafael Méndez, con la REA, con la UCI ya prácticamente completas, derivando pacientes hacia otros hospitales de la región de Murcia para otras especialidades. Y bueno, pues la verdad es que la situación, David, para ir finalizando, es complicada y sobre todo concienciación y sobre todo, pues como dice Juan Francisco Soriano, medidas más restrictivas, no sé qué medidas más restrictivas, pero es verdad que no sé si llevar a fase 1, lo están intentando, está encima de la mesa esa posibilidad, pero se quiere alargar lo máximo posible, llevar a fase 1, porque tampoco ha dado los resultados que se esperaba en Totana, con esas restricciones de fase 1, porque como bien dice Juan Francisco Soriano, uno de los grupos o uno de los aspectos donde más casos de COVID se están registrando es en el sector agrario, son los trabajadores, y esos son elementos esenciales que tienen que seguir trabajando, a pesar de estar en fase 1. Es una forma un poco complicada, pero David, la verdad es que es una situación complicada que se está poniendo Lorca. Pues aquí ahora mismo lo que estamos haciendo es pagar el pato. O sea, estamos pagando el pato de una sociedad mal educada. Así, claro, lo hemos educado, lo que he dicho antes, lo hemos educado en el haz lo que quieras, en el que el padre le dice no lo haga y al final el zagal lo hace y no pasa nada. Si yo no estoy diciendo que el padre lo reviente, no estoy diciendo que le pegue hasta el hartazgo, no estoy diciendo que lo castigue con una cámara de tortura, estoy diciendo simplemente que recuerdo cuando a mi padre me decía eso no lo haga, es que a mí sí me pasaba por la cabeza el hacerlo, y mi padre no me pegó en la vida, pero a mí no se me planteaba el decir voy a hacer esto. Bueno, y te voy a decir más, si me puedo pensar, a lo mejor ni castigo, pero dentro de la educación, saber lo que es correcto, lo que no es correcto, dónde están los marcos. Otra cosa que yo creo que hemos hecho mal es que no hemos enseñado lo que ha pasado. Aquí se han puesto en portadas de telediarios, en portadas de periódicos, se han puesto las zanjas que están haciendo en Brasil, kilométricas e interminables,
pero no se ha podido sacar un féretro español. Yo recuerdo cuando hace unos años se hacían las campañas de tráfico de la DGT y hasta que al principio eran más bucólicas y al final, por desgracia, hasta que no veía el peluche en medio de la carretera con manchado de sangre o el cuerpo tapado con la sábana de plateada o dorada, la gente no empezó a darse cuenta realmente de esa situación. Yo recuerdo que se hablaba en la barra de bar de la situación de los tráficos, de la cantidad de fallecidos que había en la carretera. Y eso al final acabó concienciando a la gente, pero la gente, por desgracia, vivimos en un mundo en que o lo vemos o no nos lo creemos. Entonces, claro, no son tantos, 27.000, el otro, son 48, no, son 26. Pero si da igual, al final, como no hemos visto esa situación, y aquí hemos tenido mucha suerte, pero también hay que analizar la situación en la que estábamos y en la que estamos, ¿qué ha cambiado? O sea, nosotros estamos en una situación y ahora estamos en otra, ¿qué ha cambiado? Pues, por ejemplo, dices tú los que vinieron de Bolivia. Yo no voy a entrar en ese tema, pero sí te voy a decir, cuando yo cogí el avión en Alicante y me fui a París. Control cero. Cuando cogí el aeropuerto, el avión en Schiphol, en Ámsterdam. En Schiphol, cámara térmica. Llego a Madrid, perdón, a Alicante. Cámara térmica. Ya está, ese fue el control. Y entregar un papelito. Traer un papelito en el que yo decía que no tenía síntomas, que era cierto. De hecho, sigo sin tener síntomas. Pero ese es el control. Más allá de eso, no hubo nada. Quiere decir que entonces ahí hay otra situación. Entonces, el problema es educativo. El segundo, comunicativo. La comunicación es importantísima. Si tú no eres capaz de comunicar la situación, la gente no la va a entender ni la va a valorar. Y, lógicamente, lo que he dicho antes de las sanciones, pues si tú al nene le pones a un crío de 15 años, le pones una sanción, la paga el papá. Refunfuñará 2 días. Y el tercer día ya no refunfuña. Y se acabó. Y problema solucionado. Han pagado la tal y el nene dentro de 15 días volverá a ponerse la mascarilla o no ponerse la mascarilla. O sea, que yo los veo. Y pasa lo que pasa. Y las personas mayores, hay mucha gente que es mayor y que no se pone la mascarilla. Con lo cual, no criminalicemos tampoco a los jóvenes. No. Pero también es verdad que, como he dicho antes, hay que analizar la situación de antes y del después. ¿Qué cambió de estar antes a la situación de ahora? Un verano en el que la gente ha estado en la playa, ha estado de fiesta, ha estado de cafetería, a estar en las famosas casas de campo, que aquello parecía en la casa de la Paris Hilton. Yo veía historias en Instagram que decía 30 personas en una piscina y, por mi respeto, esa gente no son su grupo habitual de convivencia. Esa gente se relaciona entre ellos. Entonces, al final, eso es lo que ha cambiado. Y eso es una realidad, con lo cual, la razón sabemos cuál es. Ahora, lo que pasa es que a lo mejor socialmente no puedes decirla porque, claro, pero es la realidad. Concienciación, sobre todo, y pues hacer caso a las normas y a las leyes, con esa campaña también que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Lorca para intentar llegar a todos los colectivos y para intentar que las normas se respeten y que ese número de casos vaya doblándose en la ciudad de Lorca y también en la comarca del Valle del Guadalentín. David, Juan Francisco, que muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Nos quedamos sin tiempo. A Juan Francisco desearle muchísima suerte, que vaya todo bien. Si no nos vemos antes de ese día importante y de ese día grande que tiene próximamente, y que bueno, pues que lo disfrutes al máximo y que aquí la familia del Vértice, la familia de Comarcal Televisión, que te desea lo mejor, Juan Francisco. Muchísimas gracias, esperemos que sea así. Yo, un abrazo. Felicitar a Juanfra, desearle lo mejor en esta nueva andadura con su mujer y luego felicitar a todos los lorquinos porque el martes que viene es el día de nuestra patrona, que va a ser también un día atípico, un día en el que todos vamos a tener nuestro corazoncito allí con ella, pero posiblemente no vamos a poder estar mucho allí por la situación en la que nos encontremos, pero aún así sigue siendo el día de nuestra patrona y Lorca, siempre como digo yo, si hay una que es capaz de sacarnos la sonrisilla a todos, es ella. Ella, efectivamente. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo. Buenas noches, adiós. Buenas noches. Bueno, pues hemos analizado, ¿no?, cómo se espera que sea la vuelta al cole, esas incertidumbres que están dejando ahora mismo en las familias, sobre todo en los papás, en las mamás, qué hacer, cómo afrontar esta difícil y complicada vuelta al colegio, también para los docentes, para la familia educativa. Es un año bastante complejo y complicado para el regreso de los más pequeños a las clases y de los no tan pequeños, de los pequeños y de los adolescentes a los centros educativos. Tiene que comenzar el curso, eso sí, con la mayor seguridad posible, sabiendo que riesgo cero no hay.
Ese ha sido el asunto principal de esta edición de este vértice de miércoles 2 de septiembre de 2020, en el que hemos estado con todos ustedes. Recuerden que durante los próximos boletines informativos, durante toda la semana, pues tendrán la debida información de cómo está la pandemia, de cómo se afronta la situación del COVID-19 en la comarca del Valle del Guadalentín. Nosotros regresamos el próximo miércoles. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Hasta entonces, que sigan conectados a Comarcal Televisión. Hasta entonces, respeten las normas, respeten las leyes y sobre todo, cuídense. Hasta el próximo miércoles.